estuvimos expuestos a la droga, estuvimos expuestos al trago siendo menores de edad y realmente estábamos haciendo piques ilegales. Mi papá me decía, aprenda dentro de la empresa a vender. El que aprende a vender nunca se va a morir de hambre. Yo crecí con todo en la casa y en 20 días nosotros quedamos totalmente en la calle. No sé qué hacer con mi vida. Y mi cuñada dijo unas palabras en ese momento que fueron, pero Mauro no ha sido exitoso. Pero a Mauro no le ha ido bien. Yo encontré mi propósito después de los 30 años. Ese día dije, papá Dios, si no me das una respuesta no me voy para mi casa. Literalmente la voz audible de Dios llegó a mi corazón y me dijo, bástate en mi gracia. En ese forcejeo, el tipo saca el arma y me dice, quieto, quieto que lo mato. Y cuando está el arma al frente mío, el tipo se le encasquilla y el tipo hacía así. Y el arma nunca le disparó. Estábamos en un restaurante y en ese momento llegó una persona y sencillamente sin mediar palabras le dispara a mi papá. Entrar a esa sala y tener que decir, tienes unos minutos para despedirte. Lo que el médico me dice era que él estaba esperando que yo me despidiera de él. Hola a todos, bienvenidos a este episodio de Las Uñas con Kat, el podcast. El día de hoy estoy con un invitado súper especial, él es Mauricio Serrano, una persona que a lo largo de su vida pasó por varias pruebas bastante complejas, entre ellas la muerte de su padre, la cual marcó un antes y después, ya que era el gran mentor de su vida. Adicional a esto, vamos a conocer cómo esta persona encontró su pasión a la edad de 30 años, una edad en la que la mayoría de personas se sienten frustradas o fracasadas por no cumplir con las expectativas de la gente e incluso su propia familia. Esta historia estoy segura que les va a encantar, además los va a inspirar demasiado porque hoy en día Mauricio, luego de todas esas pruebas, se ha convertido en un gran empresario reconocido en el medio, así que acompáñenme a descubrir un poco de su historia. Bueno, les presento a Mauricio Serrano. Por favor, Mauricio, cuéntanos un poco sobre ti, qué haces, a qué te dedicas actualmente. Mi nombre es Mauricio Serrano, me dicen el marquetero, me especializo en ayudar a empresas a escalar de forma estratégica a través de anuncios publicitarios. Tenemos hoy una historia de vida que contar. Así es. Bueno, primero que todo quiero darte las gracias por venir y acompañarnos en este espacio. Es un espacio seguro en el que si en algún momento quieres que se profundice más un tema o no tanto, pues también me lo puedes hacer saber. Vamos a empezar primero que todo con la parte familiar, pero familiar en temas de infancia y crecimiento. Conozco muy bien tu trayectoria, sin embargo es importante que la gente también pueda conocer un poco más sobre eso, sobre la trayectoria que has tenido desde tu infancia y lo que te tiene hoy en día en este punto en el que estás. Bueno, Katy, soy el tercer hermano de una familia como muchas colombianas que son disfuncionales, o sea, con padres separados. Nací aquí en Bogotá, estudié en colegios militares, entonces eso fue como algo importante en mi formación de la primaria y fue que hay algo ahí en la educación militar y fue algo que generó como un error en la mayoría de esa generación. Y es que si su hijo es indisciplinado, si su hijo es problema o si su hijo no tiene temas de autoridad, métalo a un colegio militar, ¿sí? Uh-huh. O muchos padres, por evitar que fueran a prestar servicio como tal, tomaban esa opción, ¿sí? Entonces imagínate un colegio militar con más de 1.500 hombres, donde todos tenían, o la mayoría venían de hogares fracturados, donde muchas veces el problema no eran económicos, sino que el problema estaba más en la soledad de los mismos estudiantes. Entonces yo estudié con gente que tenía mucho dinero, gente que podía a los 14 años llegar en un carro diferente al colegio, gente que podía llegar con escoltas, gente que podía llegar con padres muy exitosos, pero sus hogares totalmente vacíos. Entonces, esos eran mis amigos. Mis amigos eran personas que lo podían tener todo, pero en la casa no tenían una familia en la cual refugiarse y por ende estuvimos expuestos a todo. Estuvimos expuestos
a la droga, expuestos al trago siendo menores de edad. Entonces, en casa mi papá creía que yo estaba estudiando, que yo estaba cumpliendo como con cada una de esas actividades militares y realmente estábamos haciendo piques ilegales, estábamos metidos en temas de como de fiestas raperas, eso fue también algo que nos influenció mucho. Y mi primer mentor fue mi papá. Mi papá fue un hombre de negocios, un hombre empresarial, un hombre que tenía grandes sueños de poder tener diferentes unidades de negocio y yo fui formado dentro de la empresa de mi papá. Ok. Mi papá me decía cosas como las siguientes. Me decía, aprenda dentro de la empresa a vender. El que aprende a vender nunca se va a morir de hambre. Aprenda a comunicar, aprenda a conectar, aprenda a negociar. Y eso me lo enseñó desde muy pequeño, desde los 10 años en la empresa. Sí. Tuve una diferencia con mis otros hermanos. Mis hermanos tenían como cargos mucho más operativos. Mi papá me incluyó en su empresa en un cargo más administrativo. Mi papá me preparaba, él me decía, yo lo quiero preparar a usted para el día en que yo no esté. Sí. Entonces, mientras mis hermanos eran como, no, a mí no me gusta estar en esa línea de tener tanta responsabilidad. Eso le gusta a usted, andar con mi papá para arriba y para abajo. Pero yo desde niño, cada uno de esos consejos, cada una de esas frases, cada uno de esos momentos importantes que mi papá me influenciaba, los iba guardando. Lamentablemente estamos en un país donde es una realidad el tema de la inseguridad, el tema de las extorsiones, el tema de que tú hoy puedes perder absolutamente todo. Mi papá le hicieron un atentado cuando yo tenía 19 años. Yo estaba en segundo semestre de la universidad. Estábamos en un restaurante y en ese momento llegó una persona y sencillamente sin mediar palabras le dispara a mi papá. En ese momento, a los 19 años, que yo estaba en plena formación, o sea, estaba realmente en un momento donde necesitaba un formador, un coach, un mentor. El mentor o mi más grande mentor le estaban disparando en ese momento. Fue muy, muy duro, muy traumático. Te cuento un poco lo que recuerdo del momento. Yo salgo corriendo detrás del tipo que le disparó. El tipo guarda su arma, sale corriendo normal del restaurante donde estábamos. Yo lo alcanzo a identificar por la ropa, empiezo a gritar, ayuda, ayuda, ayuda. Le dispararon a mi papá. El tipo voltea a mirarme y cuando ve que yo vengo corriendo detrás de él, trata de girar en una esquina, se va a subir a un taxi. En ese momento, por lo que vio que lo estaba persiguiendo, el tipo no se alcanza a subir bien. Se cae del taxi y en ese momento yo alcanzo a forcejear con el tipo, a cogerlo. En ese forcejeo, el tipo saca el arma y me dice, quieto, quieto, que lo mato. Y cuando está el arma al frente mío, el tipo se le encasquilla y el tipo hacía así. Y el arma nunca le disparó. Ese fue el primer milagro que yo vi de parte de Dios. Porque el tipo, después de haberle disparado a mi papá, me tenía a mí al frente y el arma no le funcionó. Yo me tiro al piso y le digo al tipo, no me mate, no me mate, no me mate. Y el tipo sale corriendo, se mete al taxi, recuerdo mucho la placa del taxi, y yo me devuelvo corriendo, me devuelvo a buscar el carro, a buscar perseguirlo y me alcanzo a subir, empiezo como a ubicarlos, pero me acuerdo de que mi papá estaba necesitando auxilio. Claro. Entonces yo decía, o trato de perseguir a los tipos que le dispararon y atentaron contra su vida, o me devuelvo por mi papá. Entonces cuando me devuelvo por mi papá, lo encuentro en el piso. Mi papá dejó 2 hermanos pequeños en otro hogar y el niño pequeño se llama Santiago. ¿Y estaba ahí contigo? No, él no estaba en ese momento. ¿Solo estaban los dos? Solamente estábamos los dos con un colaborador de la empresa de mi papá. Y la única palabra que mi papá decía en ese momento era Santiago, Santiago, Santiago. Su niño de 4 años de edad. Era lo único que él en ese momento decía. Las personas en el restaurante no me ayudaban a auxiliarlo. Ay, no. No sabía qué hacer. Le habían dado un disparo en la cabeza.
Yo como puedo con 19 años lo arrastro del restaurante, lo saco, lo subo al carro, le grito a las personas en la calle que por favor me ayuden a auxiliarlo y yo logro llevar a mi papá con vida a, a la clínica San Rafael. Sí. Cuando entramos a la clínica, yo estoy bañado en sangre y logro entregarlo como en la UCI, lo empiezan a auxiliar en la UCI de urgencias y cuando salgo me esperan 2 policías y me dicen queremos tener información acerca de lo que sucedió, ustedes a qué se dedican y tengo yo que contarles que mi papá es un empresario que tiene diferentes empresas y que no sabría qué había pasado. Estábamos en ese momento, no sabía qué había sucedido. Fue tanto el momento que lo tengo clarísimo. Mis manos llenas de sangre, los policías preguntándome acerca de mi papá, acerca de si él de pronto tenía alguna amenaza y yo no sabía absolutamente nada. Yo lo único que sabía era que mi papá era un hombre que todos los días trabajaba por su familia, por llevar el sustento y que tenía grandes sueños para sus hijos. ¿Para ese momento tú vivías con él? Sí, en ese momento yo vivía con mi papá. Y con los 2 niños. Y con los 2 niños. Sí, entonces explicarles que él era un empresario que realmente no sabía si tenía amenazas o no. Pero yo tengo un momento donde me dicen, necesitamos que haga un reconocimiento porque al parecer capturaron a las personas. Sí. Sí, entonces yo era como, ahí está mi papá en la sala de UCI. La policía me dice que me tienen que trasladar como testigo presencial de lo que sucedió. En ese momento yo les pido que si puedo ver a mi papá, me dejan verlo. Y mi papá en ese momento lo estaban estabilizando, pero yo vi a mi papá que se movía, que estaba hablando. Yo decía, no entendía si en ese momento realmente el atentado iba a ser mortal o no. Sí. Decido irme con la policía, me llevan, me trasladan a una unidad de reconocimiento. Recuerdo que me ponen a llenar datos, ustedes quiénes son, a qué se dedican, pero ¿sabes qué sentí mucho? Que en Colombia estamos acostumbrados a que hay como ajustes de cuentas, como que realmente las preguntas no eran enfocadas en temas oiga, ¿qué les pasó? Sino, venga, ¿ustedes a qué se dedican? Sí. Y yo era como, no, somos del común, mi papá es un empresario. Entonces, cuando llegan los de la DIPOL, me acuerdo mucho que me ponen un radio, me ponen una chaqueta y me dicen, vamos a bajar a identificar a estos hacer sujetos. una identificación, ¿sí? Y ponen literal, como las películas, ponen a 4 o 5 personas contra la pared y... No, mira que en ese caso era como contra la cárcel temporal, como una cárcel. Dicen, por favor, todos mirando hacia acá, prenden la luz y me dicen, ¿usted identifica a alguien de las personas que está ahí? Y yo tengo que señalar y decir, él es. Él fue la persona que le disparó a mi papá. Empieza el juicio contra esa persona. Esa persona, yo tuve que estar en 3 juicios donde tuvo la captura, donde tuvo la medida de aseguramiento. Y luego de estar en ese proceso 24 horas después de haber llevado a mi papá a la clínica, nos llaman a decirnos que es importante que vayamos porque mi papá estaba perdiendo signos vitales. En esas primeras 24 horas de clínica, yo no fui a ver a mi papá. Yo lo que hice fue mantener lo que mi papá me había enseñado y era, hay que trabajar a pesar de las circunstancias, a pesar de todo lo que estaba sucediendo, tenía que ir a abrir la empresa de mi papá. Entonces mi papá, mientras estaba en la clínica, yo abrí la empresa, hablé con todos los proveedores, hablé con todos los colaboradores, había que operar la empresa. Claro. Y con tan solo 19 años tuve que decirle a las personas, por favor, mi papá está pasando por esta circunstancia, denos paciencia para organizar varios temas. Pasan 24 horas y me dicen, es necesario que vayan todos los hijos, se reúnan todos. Yo creo que el momento más difícil que yo he tenido en la vida fue cuando tuve que entrar, ver a mi papá conectado y tener que despedirme.
Mauro, lo siento mucho. Realmente es una situación bastante complicada. Y seguramente el dolor que nosotros, o bueno, yo pueda sentir no se compara en nada a lo que tú tuviste que pasar, pero sabes que también recientemente pues hemos pasado por una pérdida familiar muy grande y puedo comprender que es una pérdida de la cual uno no se recupera y sin embargo tú eres una persona que desde aquí admiramos mucho por todo lo que has hecho y por la persona en la que te has convertido, que seguramente tu padre hoy en día estaría muy orgulloso porque esos valores se han conservado a lo largo del tiempo y hoy en día has logrado construir no solo tu empresa, sino también tener una familia llena de valores y eso se refleja ante las personas cercanas que te queremos y vemos el progreso. Es que recordar ese momento, creo que es de esos momentos que lo fracturan a uno. Entrar a esa sala y tener que decir, tienes unos minutos para despedirte. Entonces recuerdo mucho las palabras o sea, ese momento donde te dicen, tienes unos minutos para despedirte de la persona. ¿Qué palabras decir? ¿Qué palabras decir? ¿Qué decirle a esa persona? Yo recuerdo que me llené de fortaleza y le dije, papá, gracias porque a mis 19 años me diste las paces. Quiero que descanses en paz de que has hecho un buen trabajo y que a pesar de que no te vamos a volver a ver, voy a llevar el nombre que me diste, los valores que me diste muy, muy adelante. Voy a llevar el valor, el nombre que me diste para grandes cosas. Quiero que las personas conozcan nuestra historia. Cuando entro, y fue un momento, tengo que contarte que ese momento de despedirme de mi papá fue como, ¿qué hacía todos los días con mi papá? Yo creo que era el único hijo que lo hacía. Y era que todas las noches le sobaba los pies. Y siempre le decía, me encantaba que me contara historias. Entonces, los que me conocen saben que, ay, fue pucha. Lo que yo todas las noches hacía era que le pedía a mi papá que me contara historias. Y le sobaba los pies y era amante a sus historias. Y los que me conocen saben que soy un constructor de historias, un constructor de mensajes, porque fue en ese momento donde lo aprendí, el poder de las historias. Entonces la forma de despedirme de mi papá fue sobándole los pies y diciéndole gracias. Literal. Empezó a perder los signos vitales. Lo que el médico me dice era que él estaba esperando que yo me despidiera de él. Los médicos me dicen, él lo que estaba esperando era que usted viniera a despedirse de él. Y yo, durante esas 24 horas, no quería reconocer por lo que estaba pasando. Y por eso no quería enfrentarme a eso. Él en ese momento empieza a perder los signos vitales, me sacan de la habitación, nos sacan porque estaba con mi novia y a los 10 minutos nos dicen, ya partió. Tener 19 años enfrentado a que el mentor tuyo, la persona que te ha formado, la persona que... ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué hago? Tener que volverme un varoncito, tener que recordar cada historia, cada mensaje de mi papá y tener que decir, ahora, ¿de qué estás hecho? ¿De qué estás hecho? ¿De qué estás hecho? Mi papá en total, tuvo 3 hogares. Entonces, Okay. Mi papá tuvo 3 hogares. Tengo una hermana mayor de ese primer hogar. Okay. En su segundo hogar tengo a mi hermano Felipe, que es mi hermano de sangre, por decirlo así. Sí. Y en su último hogar, los dos pequeños. Ah, ok. ¿Sí? Entonces, ya. Yo soy como el de la mitad. ¿Sí? Como el de la mitad de todos. De todos, ¿sí? Y yo creo que eso era lo que hacía tanta empatía con mi papá. Okay. O sea, él
Mi papá, yo era de los hijos que no me perdía una sola oportunidad de compartir con él. Es más, yo peleaba por compartir. Y a mis hermanos le daba mamera, a mis hermanos mayores eran como, uy, no, es que esos planes de estar con él ahí de en la estar con él, empresa. de las historias de él metido en el trabajo. Y yo de verdad que lo valoraba un montón. Luego de que nos dan la noticia de que mi papá ya fallece, viene un proceso como de reorganización total. ¿Sí? ¿Por qué? Ok. Porque lo que nosotros no sabíamos es que en su desorganización empresarial, Sí. él había persuadido todos los bienes y toda la empresa y los bienes estaban a nombre de otras personas. Y como éramos menores de edad, claro, él nunca nos ha puesto a nosotros como representantes de las empresas. No. Literal, de la noche a la mañana, en tan solo 20 días, te voy a dar un contexto. Estudiaba medicina veterinaria en la Universidad La Salle, en la 174 con séptima más o menos. Mi papá me tenía un Volkswagen Gol a los 19 años para yo poder ir a la universidad. Wow. Y como me gustaban tanto las motos, me regaló la primera moto de alto cilindraje, una Freeway modelo 98. Entonces, moto para ir a la universidad y cuando llovía, vaya en carro. Claro. Teníamos una casa en Normandía, todos teníamos nuestra habitación. Yo crecí, que esto lo digo muchas veces, yo crecí con todo en la casa. O sea, yo crecí con todas las necesidades materiales cubiertas. Claro. ¿Sí? Entonces, cuando yo les cuento esto y les digo, yo tuve nana hasta los 19 años. Wow. O sea, yo tuve una persona que se encargaba de mi alimentación, que se encargaba de mi cuidado, ¿sí? Literalmente a mí me decían, don Mauricio, ¿qué quiere almorzar hoy? Y yo podía escoger entre qué tipo de alimentos quería para eso a los 19 años. Cuando mi papá muere, cambia absolutamente todo. En 20 días, las empresas las empiezan a liquidar. Los socios que él tenía se empiezan a disolver todos los bienes y en 20 días nosotros quedamos totalmente en la calle. O sea, totalmente era que la casa donde vivíamos teníamos que buscar arrendarla o venderla porque no podíamos sostener la cuota mensual que tenía. Lamentablemente no estaba a nombre de la casa. Las empresas, los socios se quedan con ellas y como éramos menores de edad no teníamos como un acompañamiento jurídico para poder pelear y decir, venga, esto era de mi papá o demostrar que eso era de nosotros. Embargan varias cuentas, embargan muchas cosas. El caso es que a los 19 años tengo que yo empezar a trabajar. ¿Y recuerdas la frase que te dije? Sí. ¿De qué estoy hecho? Porque yo agradezco tanto la formación de mi papá dentro de sus empresas. Porque salí a hacer lo que él me había enseñado a hacer. Claro. Más no lo que la universidad me estaba enseñando a hacer. Por eso para mí era tan valioso la formación empresarial. Porque mi papá lo que me enseñó dentro de la empresa fue oro puro para salir en ese momento a tener mi primer emprendimiento. Wow. Mi primer emprendimiento fue tener una distribución de salsamentaria donde llevábamos domicilios a diferentes partes de Bogotá, pero literalmente te cuento, yo pasé de ser el niño bonito en la empresa de mi papá que tenía colaboradores, que tenía todos los procesos organizados, a ser quien tenía que hacer las compras y ir a llevar los domicilios. El trabajo más difícil de cualquier empresa siempre va a ser el trabajo operacional, el trabajo operativo y el trabajo que menos tiene como reconocimiento, recompensa es el domiciliario. Total. Entonces, literalmente, mi primer emprendimiento fue ser domiciliario de mi primer proyecto y era entregar productos de salsamentaria en diferentes barrios de Bogotá. Pero mi historia vendía. Y te quiero explicar por qué. Porque a mi papá todo el mundo lo conocía. Okay. Y las personas se identificaron con eso. ¿Cómo es posible que el hijo de don Edgar esté aquí ofreciendo domicilios? Si él tenía sedes, si él tenía empleados y colaboradores, tenía todo bien organizado. Ahora viene el hijo y nos dice, es que nada de eso era de mi papá. Entonces las personas me compraban más por misericordia. Era como, lo vamos a apoyar. Sí.
y empezamos a crecer con mi hermano. Empezamos a tener 2 motos de domicilio, vendíamos, teníamos alrededor de unos 24 ¿Tu clientes. hermano el que era abogado? El que se formó como abogado. Sí. Él estaba estudiando en la noche, él estudiaba para ser abogado y entre los dos empezamos a llevar domicilios. ¿Sí? Ok. Entonces iniciamos desde cero. O sea, literalmente -0. Ahorita el emprendimiento se romantiza mucho y hay muchas personas que hablan literalmente de que empezamos desde cero. Y uno va y ve y son hijos de personas que han tenido empresas, que han heredado empresas, pero siempre tratan de mostrar como, no, es desde cero, desde cero. Y uno va y ve alrededor de ellos y han tenido varios factores y beneficios que los impulsan. No quiero decir que esté mal. Sí, total. Lo que pasa es que realmente empezar de cero es empezar de cero, cero. Nosotros, ¿cómo lo hicimos? Llevando domicilios y recordando lo que mi papá siempre me había enseñado. Aprenda a vender. Y la mejor escuela para vender siempre va a ser el mostrador, siempre va a ser expuesto a las ventas. Claro. Entonces imagíname a mí desde los 10 años, un coach así, vaya venda. Claro. Vaya, mi papá me enseñaba, vaya venda, y la venta me la enseñaba a través de la escucha activa. Me decía, aprende a identificar cuáles son las necesidades de su cliente y aprenda a hablar, a comunicar. Muy bien. Empezamos a tener una distribuidora con mi hermano y empezamos a ver el dinero, ya no porque mi papá no lo diera, sino porque no lo podíamos ganar, ¿sí? Pero al no tener ya un mentor, un coach, alguien que le dijera uno qué hacer con ese dinero. Claro. Empiezo yo a los 19 años a irme de fiesta, empiezo a tener malas amistades, porque ya no tenía nadie que rendirle cuentas. Claro. Y empiezo yo a entrar en una depresión. Empiezo a entrar en una depresión de decir, no sé hacia dónde voy, sé cómo hacer dinero, que es a través de las ventas y a través de los negocios, pero no sé qué hacer con ello. Entonces, como en la familia por parte de mi mamá, la mayoría de ellos son empleados, y no quiero decir que esté mal, se formaron muy bien para ello, tienen sus cargos, pero nadie ha hecho empresa, nadie es empresario, no tenía a dónde preguntar. Entonces yo como que preguntaba, venga, ¿y ahora qué hago? Y resulta que pues ya mi mentor no estaba. Y empecé a llevarme o a dejarme influenciar. Recuerdo que compré un primer carro que fue un Honda Civic, supuestamente para vender y crecer más en el negocio. Resulta que fue lo peor que me pudo haber pasado, porque ya no tenía orientación, empecé a tomar mucho. Y recuerdo que en ese momento había perdido hasta la relación con mi novia, porque ella me decía, estás desordenado, estás fallando en muchas áreas. Recuerdo que fui a buscar a mi novia de toda la vida, la persona que siempre estuvo ahí, pero ya por el desorden, pues ella me había dicho que teníamos que cortar. Y yo la empiezo a buscar a ella y le empiezo a decir como, no sé qué hacer con mi vida, ¿sí? No sé qué hacer, no sé cómo retomar los estudios, no sé si enfocarme en negocios, no sé qué hacer porque estaba totalmente desubicado. En ese momento ella me dice algo muy importante. Ya no éramos novios. Sí. Me dice, ese vacío que tú tienes en el corazón y que has tratado de llenarlo con excesos, con fiesta, con mujeres, con viajes y cosas de las que estás haciendo, nunca lo vas a poder llenar. Porque tú lo que necesitas es conocer a Jesús. Necesitas conocer acerca de Dios. Entonces resulta que en ese momento yo realmente lo que estaba buscando era un mentor. O sea, era como quién me ayuda, quién me dirige. Y en ese momento, bueno, ella me dice que hay un camino y que ese mentor es Jesús. Y yo le digo, pero Él me puede ayudar. Y ella me dice, claro, Él te puede ayudar. Entonces yo por volverla a conquistar, como que llego y le digo, pues preséntamelo. Si tú lo conoces, pues preséntamelo. Y ella me dice, bueno, te voy a presentar a Jesús. Y entonces me invita a una iglesia cristiana. En esa iglesia cristiana, el día que yo fui a esa iglesia, literalmente el mensaje estaba diseñado para mí. Nadie sabía que yo iba a ir a esa iglesia, nadie sabía absolutamente nada, pero cuando entré,
hablaron acerca de esos vacíos, acerca de cómo nosotros muchas veces en esa búsqueda de llenar eso aquí adentro nos hacemos daño. Ese día reconocí que realmente necesitaba ayuda y empecé a buscar acerca de ese mentor, acerca de Jesús. Y eso fue realmente lo que me ayudó a mí a entender la importancia de escoger los mentores. ¿Por qué? Porque hay mentores que te van a llevar en el camino de la destrucción, de la autodestrucción, y hay mentores que te van a ayudar a crecer. Entonces, cuando yo ya empiezo a conocer, empezamos a ir a asistir a la iglesia, yo trato de volver con mi novia. Entonces, ¿cuáles eran mis intenciones? Era como, bueno, si a ella le gusta este tema, pues yo me voy a acercar, pero resulta que al acercarme le estaba haciendo otra vez daño a ella. No estábamos preparados para tener una relación y nos pusieron o nos recomendaron que nos diéramos un espacio, que tuviéramos un espacio donde tuvimos 2 años y medio, estuvimos totalmente separados. Contacto cero. Contacto cero. ¿Y cuál fue la recomendación? Sánense, porque ustedes como novios se hicieron mucho daño. Durante esos 2 años, ¿tú viviste con quién? O sea, ¿seguías con la que había sido la esposa de tu papá? En ese momento, mi mamá me dice, véngase para Guaduas, aquí tenemos un lugar donde usted hace mucho tiempo no ha vivido con nosotros, mi mamá me ofrece otra vez su hogar. Y a pesar de que me estaba yendo bien en el negocio, yo decidí volver a empezar. Dije, voy a volver a mi casa, quiero vivir con mi mamá, quiero la cercanía de la familia. Estábamos muy solos en Bogotá y decidimos cortar con absolutamente todo lo de mi papá. Todos esos procesos que nos estaba dando a la herencia, a las empresas, a sus socios, a la división de bienes y eso, yo me di cuenta que eso lo que estaba haciendo era que me estaba haciendo más daño. ¿Por qué? Porque muchas veces está poniendo mi mirada en qué me va a llegar. Claro. Y con eso yo voy a arrancar y voy a tener una base y resulta que no llegaba. Entonces yo dije, no, voy a iniciar totalmente de cero. Me voy para Guaduas, cortamos totalmente la relación con mi novia y en Guaduas empieza mi etapa de iniciar siendo empleado. ¿Sí? Empiezo a decir, voy a empezar a formarme. Ahí se acabó la salsamentaria. Se acaba la salsamentaria. Mi hermano, la distribución de salsamentaria, mi hermano se queda con ella. Sí. Yo viajo a Guaduas y literalmente tomo el camino de empezar desde cero empleándome. Fue la primera vez que me empleo y eso que te voy a contar es muy bonito porque entro a trabajar en una ferretería. Sí. ¿Sí? Y la persona que me contrata ve que yo tengo un conocimiento administrativo de negocios y me ponen en un cargo en esta ferretería como administrar, pero era muy joven, tenía 20 años ya. Y la persona lo que hace es que para aburrirme, porque no le gustaba que le pusieran a alguien administrativo, me pone a hacer labores operativas. Me pone a llevar las entregas de las ferreterías, pero recuerda, Katy, que yo venía de ser el niño bonito de la empresa de mi papá. Tú. Entonces ahora manejaba una camioneta y tenía que llevar arena, bultos de cemento, ladrillos, y yo tenía que entregarlos, pero en ese momento era algo tan bonito porque era recordar de qué estoy hecho. ¿De qué estoy hecho? Entonces llevaba los domicilios de la ferretería y literalmente mi fortaleza estaba todos los días en la oración. El poder de orar es algo que, por eso yo siempre digo, marketeando en bendición, porque la bendición de poder orar y poder pedir la fortaleza en esos momentos, yo entraba a un baño sucio, completamente sucio por llevar materiales que son de construcción literalmente, de ser el niño bonito, bien vestidito, a ser literalmente la pinta era de un maestro de construcción. Tal cual. Pero ese maestro de construcción entraba al baño y en ese lugar me arrodillaba y le pedía a Dios siempre la sabiduría y la fortaleza para el proceso. Yo sabía que estaba en un momento de proceso y que
a pesar de que ya había iniciado un proyecto exitoso, iba a aprender el valor más importante y es la transformación. Entonces, llevaba a los domicilios y literalmente uno de los socios de la ferretería me decía por qué lo hace. ¿Por qué, si usted tiene educación, por qué si a usted se le nota que es de una buena familia, por qué está llevando en esta empresa a los domicilios? Y yo le decía, porque estoy en el proceso. Estoy en el proceso de formarme, estoy en el proceso y aquí estoy. Y Dios me está dando la fortaleza para aprender a recibir órdenes, aprender a ser responsable en los horarios, aprender a manejar un cliente, tenerle la paciencia a un cliente y realmente ser formado desde la profundidad del negocio. Luego de que estoy en la ferretería, aplico para una empresa de comunicaciones donde necesitaban a alguien en el área logística. Sí. ¿Sí? Y acuérdate, el proceso. Y ahí hay algo muy importante y es que hoy en día, cuando yo me siento con algún emprendedor, algún empresario, siempre les hablo acerca de las etapas de los procesos. Y todos queremos los resultados de la noche a la mañana. Pero yo aprendí del proceso que debíamos de ser formados para cada una de esas áreas importantes. Entonces en esa ferretería estaba aprendiendo. Entonces yo dije, estoy aprendiendo. Luego entro a una empresa de comunicaciones desde el área logística. Necesitaba una persona de logística. Yo recibí el cargo. Pero acuérdate que yo he sido formado como administrativo. Y cuando estas personas ven en esta empresa de comunicaciones, era la televisión tradicional, era la distribución de parabólica o en este caso suscripción a la televisión. Y yo entro en el área logística, en el área de inventarios y empiezo a identificar los dolores de la empresa. Sí. Y el dolor era un problema de facturación que tenían. Tenían un problema de no lograr tener control del flujo de caja. Y desde la logística yo me acercaba al área de software, de inventarios, al tema de facturación y yo les decía, yo los puedo ayudar. Y ellos me empezaban a mí a dar esa oportunidad de sentarme. He sido muy amante del autoaprendizaje en cuanto a la tecnología. Entonces yo les decía qué software administran, qué software manejan y yo les empecé a hacer algunos cambios en los tiempos de facturación, en los procesos. Cuando la gerente se enteró de esos cambios, el beneficio que le estaba haciendo a la empresa, preguntó que quién los hacía. Claro. Y le dijeron, no, lo hace Mauricio, el de inventarios. Venga, démele más espacio a él. Se sentó conmigo y me dijo, ven, ¿tú qué formación tienes? Yo tengo 2 semestres de medicina veterinaria y aprendí a manejar una empresa desde la empresa de mi papá. Y siempre la historia era como, ¿cómo así? Sí, mi papá era empresario y pues yo sé manejar empresas. Y si sabe manejar empresas, pues manejé esta. Y me dan la responsabilidad de la empresa. Empiezo a ganarme esa responsabilidad. Pero a lo que voy es que eso es un proceso de 6, 8 meses. Claro. Donde me fueron dando la libertad de ciertas decisiones. Sí, te fuiste ganando esa confianza. Pues resulta que en el mismo lugar, siendo un pueblo, había pasado de tener una pinta de obrero, sí, a estar administrando una empresa de comunicaciones. Entonces ya cambió totalmente mi posición, ¿sí? Y las decisiones que se tomaron mientras yo estaba ahí empezó a hacer que la empresa empezara a crecer. Empezamos a tener nuevas líneas de negocio, empezamos a tener un tema de ampliación de la red y eso generaba un impacto directamente en la facturación, en la contratación. Yo empecé a mejorar todos los procesos. Entonces, sin haber estudiado administración de empresas, teniendo las bases de lo que mi papá me ha enseñado, yo ya estaba dirigiendo una empresa. ¿Sí? Y la estaba dirigiendo desde lo racional. Oiga, esto es racional, esto que estamos haciendo acá y esto que se necesita. Cuando estoy en esa empresa, yo empiezo a decir, necesito empezar a trabajar en un proyecto propio. Necesito empezar a trabajar en mi segundo emprendimiento.
en mi segundo proyecto. Resulta que en Guaduas estoy trabajando para esta empresa y empiezo a incomodarme a decir, necesito volver a empezar otro emprendimiento, ¿sí? Y empiezo a darme cuenta de una necesidad que había donde yo estaba y era un tema logístico. Al ser un pueblo que queda alrededor de unos 100 kilómetros de distancia de Bogotá, se necesitan materias primas de Bogotá, se necesita para la empresa en la que yo trabajaba todo lo que tenía que ver con cableado, tecnología, todo se compraba en Bogotá. Logro comprar un carro y empezamos a prestar un servicio de logística. Consigo un conductor y empezamos a hacer un tema de hacer compras literalmente en Bogotá para las empresas de Guaduas y llevar esos insumos que requerían. Y llevar esos insumos. Pero ¿cuál fue la estrategia? Y ahí fue donde yo me empiezo a conectar con el marketing. Resulta que como yo estaba en esta empresa de comunicaciones, teníamos el Canal 8 y yo tenía franjas publicitarias disponibles. Pues me hago un señor comercial que se llamaba Cairo Soluciones Logísticas y pongo el comercial toda la noche a correr. Pues resulta que yo hice un mini lanzamiento de mi proyecto y fue exitoso desde el día 1. Wow. Y era que las personas, el teléfono no paraba de sonar, porque las personas, venga, yo necesito esa solución, necesito que me hagan las compras para mi empresa en Bogotá. Y ahí me empecé yo a conectar con el poder hacer un anuncio estratégico para que al conectar, ahí fue cuando yo empecé a entender la importancia de los anuncios publicitarios. Sí. Y es que si el anuncio estaba bien construido y conectaba con la necesidad del consumidor, pues el consumidor iba a reaccionar y en ese momento el teléfono no paraba de sonar. Entonces yo contrato a una persona que hiciera todo el proceso de logística, sacamos una oficina y empiezo yo a tener diferentes vehículos para hacer la operación logística, pero ahí es donde empieza uno a sentir renuncio a lo que estoy haciendo como empleado y emprendo otra vez. O sea, libero lo que estoy haciendo y me dedico a mi proyecto o sigo desde esta zona cómoda y haciendo precisamente el proceso. En ese segundo emprendimiento, entonces yo quemo el barco. Sí. Renuncio a ese trabajo y digo, la voy a dar al todo por este proyecto de logística. Ese proyecto de logística me permitía venir a Bogotá y aprender a hacer algo muy importante y es a comprar. Entonces acuérdate que en el primer proyecto aprendí a vender. Sí. Y en este segundo proyecto aprendí a comprar. Wow. Entonces la mayoría de mis clientes yo les compraba las materias primas, los productos de tecnología, de calzado, de ropa. Entonces yo aprendí a comprar en Bogotá en todos los lugares donde habían rotos, los llamamos rotos comerciales, sí, donde llegan todos los importadores a poner sus productos. Entonces yo aprendí a comprar repuestos para motos, aprendí a comprar calzado, aprendí a comprar ropa para mujeres, tecnología, y empecé a tener diferentes líneas donde les suplía a ellos las compras. Sí. En este segundo proyecto pasan 2 años y medio, entonces ya estaba emprendiendo y ya estaba emprendiendo nuevamente, ya me estaba estabilizando y empieza en mi corazón a recordar algo muy importante y es que el que haya esposa, haya el bien y haya la benevolencia de Dios, ¿sí? Y yo empecé a sentir ese deseo, ese anhelo de poder estar acompañado como tal. Y quien fue mi novia, quien vio toda mi transformación, todo mi proceso, nos encontramos en un evento misionero y la veo yo tan hermosa, la veo a ella tan enfocada porque ella terminó su carrera de administración de empresas. Ella realmente una joya, una princesa total. Y empiezo yo a buscar que primeramente que ya nos habíamos sanado, habían pasado 2 años y medio, yo ya era un hombre organizado, enfocado, responsable y gracias a mi segundo mentor ya estaba yo en buenos caminos. En ese momento empiezo otra vez a conquistarla, empiezo a buscarla, a mostrarle que ya había sido formado y que realmente estaba listo para tener una relación seria. ¿Sí? Recuerdo mucho a mi suegra cuando ella, conociendo que yo le había hecho mucho daño antes, me dijo un día me dijo algo muy importante. Me dijo, Mauricio, si usted viene a esta casa a hacer daño, le voy a pedir que se tome ese café
y esa sopa que me ofrecieron y salga por la misma puerta y gracias por haber venido. Pero si usted viene a mi hogar a darle a mi hija, a darle amor, a darle respeto, a darle crecimiento, a honrarla, ¿sí? Y yo la entendía, hoy que soy padre y digo lo duro que es sacar adelante un hijo, pues ella me lo estaba diciendo desde su corazón. Me dijo, hoy le abro las puertas de mi corazón y las puertas de mi hogar. Pero ¿cuál era la condición? Amar y respetar. Entonces fue un proceso muy, muy hermoso. Yo estaba emprendiendo, ya me abrieron las puertas del hogar de mi suegra, ahora venía el proceso de casarnos, el proceso de comprometernos, ¿sí? Y yo te tengo que contar, uno de los momentos más hermosos de mi vida fue el día en que nosotros nos casamos. Ver a esa novia que por mucho tiempo me aguantó, que esperó el proceso de mi transformación y mi maduración, y verla entrar de blanco por esa puerta. Y no teníamos mucho, o sea, realmente teníamos más ganas que cualquier otra cosa. Entonces, ese día entra mi esposa, bellísima, con ese vestido blanco, y ese día le decimos sí, sí vamos a estar juntos en la enfermedad y en la salud, sí vamos a estar juntos en la riqueza y en la pobreza, sí vamos a estar juntos para emprender y fracasar, sí vamos a estar juntos para poder construir hogar. Ese día se suma a mi vida ese complemento, esa costilla, mi esposa, que ha sido la persona, si alguien ha creído en mí, ha sido ella. Si alguien le ha invertido a mi formación, a mi proceso, ha sido mi esposa. Por eso es tan importante escoger bien. Entonces mi esposa empieza a hacer ese complemento, que empieza a ver qué necesitas para cumplir ese sueño. ¿Y cuál es el sueño? El sueño es hacer empresa. Entonces nos casamos, pero teníamos una gran dificultad. Y era que mi esposa estaba haciendo su carrera profesional en Bogotá y yo tenía mi emprendimiento en Guaduas. Claro. ¿Sí? Y uno de los dos tenía que sacrificarse. Uno de los dos tenía que renunciar a su proyecto en desarrollo por el matrimonio y decir, ¿quién cede? Mete esta manito ahí, por favor. Pues resulta que mi segundo emprendimiento, sí, decido en ese momento cerrarlo, sacrificarlo por amor. Claro. ¿Y por amor a qué? A que mi esposa también se desarrollara como profesional. Me vengo para Bogotá a iniciar otra vez de cero. Entonces recuerda que mi mentalidad siempre ha sido, ¿qué voy a aprender de esto? Sí. Ahora voy para Bogotá y ¿qué voy a aprender de esto? Entonces nos venimos para Bogotá, empiezo esa búsqueda de un nuevo proyecto y en ese momento, ¿qué habíamos aprendido? Habíamos aprendido a vender y habíamos aprendido a comprar. Sí. ¿Sí? Entonces iniciamos aquí en Bogotá, en Unilago, un proyecto de logística, donde hacíamos la última milla para todas las empresas que vendían tecnología. Entonces ya teníamos motorizados, teníamos una línea de negocio donde vendíamos la última milla, hacíamos cobros y eso, donde tuvimos todos los problemas que te puedas imaginar, todos los problemas que sufren hoy en día las empresas, problemas de personal, problemas de facturación, problemas de financiamiento. Yo no sabía que era tan difícil emprender aquí en Bogotá. O sea, era algo, realmente los costos operacionales eran demasiado altos y no pudimos, este proyecto no lo pudimos acelerar, no lo pudimos escalar. Fue un proyecto donde decíamos, ¿pero qué estamos aprendiendo? No encontraba qué estaba aprendiendo de ello y al final en fidelidad lo que sí estaba aprendiendo era que las empresas toman tiempo para desarrollarse. Entonces a veces nos adelantamos mucho al proceso, a veces queremos tener resultados rápido y creemos que porque nos fue bien la primera y la segunda vez, la tercera ya. En ese tercer proyecto tuvimos que dar 2 pasos atrás y devolvernos. Entonces ahí empiezo a hacer Uber, cerramos la empresa y empiezo yo, bueno, ¿qué tengo que hacer? ¿Por dónde vamos a empezar de nuevo? Y me di cuenta que necesitaba educación, que necesitaba formarme, que necesitaba conocimiento, porque pueda tener las ganas para emprender, podía tener las bases que mi papá me había dado de dirección empresarial, pero me faltaba conocimiento.
Entonces ahí es donde entro a estudiar mercado y publicidad a distancia. Y para poder estudiar, tengo que empezar a buscar cómo sostener ese estudio y empiezo a hacer Uber. Okay. ¿Sí? Haciendo Uber empiezo yo a tener pues unos ingresos que me permitían estudiar, formarme, y me empiezo a dar cuenta que sí estaba errando en eso, que muchas veces tú puedes tener las ganas para emprender, puedes tener presupuesto para emprender, pero si no tienes conocimiento adecuado, vas a fallar y vas a fracasar. Haciendo Uber empiezo yo y estando en la universidad me encuentro con marketing digital. Me empiezo a encontrar con el marketing digital. Y en un evento conozco una agencia que educa acerca de Google Ads. Y entonces estaba haciendo Uber y estaba estudiando al mismo tiempo, pero resulta que cuando llegaba yo a mi casa familiar donde estaban mis hermanos ya habían terminado sus carreras, se estaban ubicando laboralmente, ¿sí? Toda mi familia como que, oiga, le cogió tarde a usted el tema de formalizar su educación, y como que mis hermanos ya estaban teniendo sus reconocimientos y pues yo estaba haciendo Uber, estaba iniciando la universidad y estaba cumpliendo, en ese momento tenía 30 años. Wow. Entonces imagínate que estamos ahí en Navidad, 30 años, haciendo Uber, que no tenía mucho glamour, y de pronto yo estoy poniendo las bolitas del arbolito de Navidad. Sí. Y escucho una conversación entre mi esposa y mi cuñada, que ella le está preguntando, ven, pero Mauro, ¿qué está haciendo? Y ella le dice, no, Mauro está haciendo Uber, pero él está ahorita full en la universidad y entró a estudiar algo de marketing digital. Y mi cuñada dijo unas palabras en ese momento que fueron muy dolorosas y alentadoras al mismo tiempo. Sí. ¿Por qué te digo que dolorosas? Porque ella llega y dice, gorda, y Mauro tan pilo que es para los negocios, uno lo escucha hablar de negocios, uno lo escucha hablar de cómo organizar las empresas, de cómo organizar la publicidad, pero Mauro no ha sido exitoso, pero a Mauro no le ha ido bien. Y en ese momento cuando yo estaba poniendo esas bolitas del árbol de Navidad y escucho que alguien cercano está diciendo, pero se le nota que está mal, se le nota que ha fracasado, se le nota que no ha tenido resultados. Para mí fue muy doloroso escucharlo. Pero yo quiero decirte algo, era la verdad. Por eso dolía tanto. Carajo, era verdad. Mientras mis hermanos estaban siendo exitosos, mientras mis amigos estaban siendo exitosos, mientras muchas personas alrededor les estaba yendo bien, a mí no me estaba yendo bien. Ya había fracasado, ya había quebrado los emprendimientos, estaba endeudado, ¿sí? Y estaba poniendo esas bolitas de Navidad y decía, mi cuñada tiene la razón. Pero cuando dice lo siguiente, mi cuñada dice, pero gorda, el día que a ese man se le dé, agárrese. Y yo me quedé fue con esa segunda parte. Dije, voy a hacer que se me den las cosas. Entonces estoy manejando Uber, estoy estudiando y estoy por cumplir 30 años. Ese día no quería llegar a la casa, ese día dije, ¿qué pasó en los años más importantes para cualquier emprendedor, que es de los 20 a los 30 años, esa década donde uno tiene toda la energía, donde uno tiene toda la disposición de aprender? No hay hijos todavía, no hay tantos compromisos. ¿Qué me pasó? Entonces estoy haciendo diferentes carreras de un lado a otro en Bogotá. Llego al Parque de la 93, me bajo del Uber. Esa noche cumplía 30 años. Me paré en la mitad del Parque de la 93 y le pedí a Dios que me diera una respuesta. ¿Por qué no había tenido éxito en mis emprendimientos? ¿Por qué razón? A pesar de que tenía las ganas, a pesar de que tenía todo, no había podido escalar los negocios. Wow. Y yo sé que esto que te voy a decir suena súper random. Ese día dije, papá Dios, si no me das una respuesta, no me voy para mi casa. Y ese día, exponiéndome a la madrugada en el Parque La 93, caminando hacia arriba, hacia abajo, tuve una respuesta de parte de Dios. Literalmente la voz audible de Dios llegó a mi corazón y me dijo, bástate en mi gracia. ¿Qué significa bástate en mi gracia? No fue una conversación larga, profunda, marquetero, haz esto, haz lo otro. No, bástate en mi gracia. Y es que Dios me había dado dones, talentos,
habilidades. Y yo estaba cometiendo un error y era medirme con todo el mundo. Estaba cometiendo el error de fijarme en el éxito de los demás, viendo que yo ya era exitoso. Tenía un hogar hermoso, una esposa bellísima. Tenía la oportunidad de volver a empezar. Lo tenía todo. Y yo me estaba midiendo por cosas materiales con otras personas. Cuando empiezo a entrenarme en marketing digital y estando en la universidad, era una máquina de aprendizaje. Una máquina de aprendizaje. O sea, era imparable. Yo aprendí algo en la educación remota y es que tú aprendes a la velocidad que tú quieres. Y una frase de un mentor es: aprenda hasta que le duela. Entonces yo me sentaba a aprender, aprender, aprender. Y siempre me expuse a que tenía que dar resultados. Pero seguía manejando Uber y seguía aprendiendo marketing digital. ¿Qué fue lo más hermoso de todo ese proceso? Que aprendiendo Uber conecté con una agencia de Google. Ellos enseñaban marketing digital para empresas y enseñaban a hacer publicidad para empresas. Tomo mi primera certificación aquí en Bogotá en Google Ads. Sí. La persona que dictó esa capacitación de Google vio en mí tanta energía, vio tanto en mí el empeño de aprender, que me propuso que trabajara para ellos. Wow. Y empieza a cambiar absolutamente todo el panorama. ¿Por qué? Estando ahí aprendiendo en una de las academias de Google, me dan el cargo de director comercial de programas académicos. Y empiezo yo a trabajar con personas del medio de marketing digital, ayudarlos en su estrategia de lanzamiento, ayudarles en pauta, a vender los primeros cursos de marketing digital aquí en Colombia. El primer curso de Shopify nosotros lo vendimos. Nosotros el primer curso de WhatsApp de negocios lo vendimos. Nosotros el primer curso de Instagram para negocios lo vendimos. Te estoy hablando hace 7 años. Vendimos los primeros cursos presenciales. Y yo estaba en la dirección de esos programas. Entonces, a pesar de que yo estaba trabajando para una empresa, el conocimiento que yo estaba adquiriendo era grandísimo. Ahora estaba yo trabajando para esta empresa, vendiendo programas académicos, enseñándole a los empresarios, a los emprendedores, cómo hacer una campaña en Google, cómo hacer una campaña en Facebook, cómo utilizar WhatsApp para vender, y empezamos a tener unas metodologías innovadoras. Enseñamos con Lego cómo las personas puedan construir un negocio digital, ¿sí? Y me empecé a dar cuenta en ese momento que esa era mi pasión. Me encantaba estar relacionado con empresarios, con emprendedores y ayudarlos a digitalizar sus negocios. Yo podía durar horas hablando acerca de lo que hacíamos. Podía dedicar absolutamente todo el tiempo a ayudar a estas empresas. Mientras estaba trabajando para estas agencias, me dio otra vez la locura de emprender. Entonces dije, no, ya estoy listo. Mientras estaba estudiando y trabajando, montamos unas tiendas de tecnología donde vendíamos equipos libres, donde vendíamos celulares financiados, donde vendíamos reparaciones de celulares, vendíamos accesorios. Inboga Shop se llamaba el proyecto. Mientras estaba aprendiendo marketing y todo, hay algo que nosotros hablamos y es el intraemprendimiento. Acuérdate que siempre yo estaba mirando, siempre estuve mirando qué unidades de negocio montar, qué montar. Oiga, ya estoy aprendiendo marketing, ¿ahora qué hacemos? Y montamos un proyecto de venta de tecnología y tiendas físicas donde vendíamos accesorios, vendíamos celulares, vendíamos reparaciones de equipos y empezamos a usar el marketing digital para poder vender. Sí, pero ese proyecto, mientras estaba estudiando, mientras estaba trabajando, mientras estaba emprendiendo, era demasiada presión, demasiada presión. No aguanté tanto y lo que hice fue tomar decisiones claras. ¿Qué es lo que me puede a mí ayudar a sumarle al proyecto que tengo, que ya lo tenía totalmente visual, y era ayudar a más empresas? No montar negocios propios en ese momento, sino quiero ayudar a empresas, a empresarios a digitalizarse de forma estratégica. Entonces, mientras estoy ahí trabajando en estas agencias, tenemos la posibilidad de abrir México, abrir Estados Unidos, abrir Panamá, y ahí se empiezan a sumar todas las experiencias que te he contado. Cada uno de esos momentos frustrantes, cada uno de esos momentos era mi momento de poder tener un buen cargo, tenía un buen salario y estar en el mejor momento de la historia.
la digitalización de las empresas. Entonces, estando trabajando para estas empresas, dije, tengo que quemar el barco, tengo que empezar mi historia, porque nada sirve que yo trabajara para una gran empresa o para grandes empresas si no podía yo tomar decisiones como emprendedor. Ok. ¿Y te saliste? Y me salí de la empresa, entregué todos los procesos, pero ya tenía claridad de que el marketing digital cambiaba las empresas. Eso fue el mayor aprendizaje estando ahí. Y decido emprender, pero en este momento mi enfoque era construir una agencia de marketing publicitario que ayudara a las empresas en sus ventas y facturación. Okay. Pero para poderla desarrollar no podía parar. Entonces, ¿qué vuelvo a hacer? Uber. Ay. Entonces, ya había estado estable, había salido hasta en medios salimos en Revista Semana, salimos en Portafolio, como una de las metodologías de enseñanza de marketing digital innovadoras, y quemé todo eso y volví a hacer Uber, pero en este momento con la claridad de que iba a ser mi propio proyecto, donde yo era el que iba a ayudar a las empresas. Preciso, trabajando para esta empresa, donde enseñábamos cursos y todo, me empecé a dar cuenta que los dolores de los empresarios eran muchos y que esa metodología que nosotros teníamos realmente no lo estaba solucionando como tal. Y cada vez que yo proponía cosas nuevas, era como no, somos la base del marketing y no podemos profundizar en ayudarlos. ¿Te limitaban? Me limitaban. Entonces yo decía, pero podemos ayudarlos más en esto, en esto, en esto. Y empecé a sentir esa frustración, esa restricción, como pues cuando uno es empleado de una empresa, claro, y que tú no puedes tomar las decisiones. En ese momento es que tomo la decisión de quemar el barco, vuelvo a hacer Uber y empiezo a trabajar en mi proyecto personal ya de construcción de una agencia donde pueda ayudar a las empresas realmente en lo más profundo, y es en la facturación, a través de estrategias de marketing publicitario. Entonces estoy yo haciendo Uber, estoy organizando el lanzamiento de mi agencia y entra pandemia. No. Entra pandemia, no se puede seguir trabajando en Uber. Ay. Y lo que para todo el mundo fue en ese momento caótico, para mí también lo era, porque era incertidumbre. Decía, me salgo a emprender, a montar mi propia empresa de marketing y la base que era Uber, pues no la podía tener. No la tenías. Y no tenía clientes. Y no me lo vas a creer. Pues resulta que mientras yo hacía viajes de Uber, siempre tuve la oportunidad de estar con empresarios. Sí. Y me preguntaban en esas conversaciones, ¿y usted qué hace? Y yo, no, estoy montando una agencia de marketing para ayudarlos en publicidad, esto y lo otro. Y cuando entra pandemia y cierran todas las empresas, empieza mi teléfono a sonar. ¿Por qué? Porque muchas personas con las que había compartido no podían vender más por canales tradicionales, claro, y necesitaban una estrategia digital que les vendiera. Y empieza mi teléfono a sonar, empiezo a tener clientes en México, empiezo a tener clientes en Estados Unidos que me piden que los ayude con publicidad. Llega a mí el primer cliente de Emiratos Árabes y me pagaba en dólares para decirme, ayúdeme con publicidad que yo le pago desde aquí, desde Emiratos Árabes. Y desde casa, solamente con un computador y el conocimiento y todas las historias que te he contado, empiezo yo a vender marketing publicitario para diferentes empresas. Wow. No tenía ni el nombre de la agencia aún, pero ya las personas me contrataban por la historia que tenía en cuanto a lo que habíamos hecho en digital. Y estando en ese momento de haber encontrado el vehículo de emprendimiento que era una agencia digital, llega la noticia que lo cambió todo. Vas a ser papá. Y yo tengo un mensaje para todas las personas que han escuchado esta frase y que realmente no creen que sea cierto. Ustedes recuerdan que los abuelos de antes le decían a uno, los hijos vienen con el pan debajo del brazo. Sí. Pues resulta que mi hija venía no solamente con el pan, sino con la bendición de empezar nuestra empresa, y empezamos nosotros a alistarnos para ser papás. Pero con un proyecto que ya estaba siendo muy rentable. Claro. Y era vender servicios remotos para diferentes empresas que pagaban en dólares. Y ahí empieza a cambiar mi mentalidad. ¿Por qué? Porque como empleados teníamos un límite, un límite en cuanto a nuestro crecimiento de ingresos. Y cuando me dicen, pero ¿tú cuánto me cobras por el servicio de llevarme el tráfico?
Y a mí me daba miedo cobrarles a las empresas. Entonces yo inicio cobrando como $70. Ujú. Cuando me empiezo a dar cuenta que al siguiente cliente le cobraba $100 y no ponía ninguna objeción porque el trabajo Muy el bueno. trabajo generaba resultados. Le llevábamos clientes potenciales a sus negocios digitales y esos clientes se convertían en ventas. Y empiezo a aumentar el ticket y empiezan a llegar unos clientes soñados. Nos llega la agencia estando yo. Aquí les voy a dejar una foto de cómo inició la agencia. Nuestro primer cliente grande fue Servientrega Estados Unidos. Wow. Y dijeron, necesitamos una estratega que sepa hacer publicidad en los Estados Unidos para abrir nuevas ubicaciones que ellos tenían. Cuando nos empiezan a llegar centros comerciales a decirnos necesitamos estrategias de publicidad. Y tú me vas a decir, Mauro, ¿de dónde venían esos clientes? Sí, justo eso te iba a preguntar. ¿Se regó la voz o de pronto? Yo empiezo a hacer contenido, yo empiezo a contar mi día a día en las redes sociales de cómo ayudamos a las empresas con publicidad digital. Sí. Y Dios iba poniendo literalmente ese contenido en la persona adecuada, indicada. Y sin tener seguidores y sin tener volúmenes de interacciones, las personas llegaban. El teléfono sonaba. Y era, mira, es que tenemos una agencia y están buscando un trafficker con un perfil como el tuyo. Wow. ¿Sí? Y yo empezaba a aplicar a estas empresas y por la experiencia y todo, yo les abría las campañas y todo, me decían, no te queremos contratar. Y tenemos este presupuesto. Yo era como, me van a pagar por llevar las campañas de una empresa lo que yo me podía ganar en 3 meses de trabajo. Entonces empiezan a llegar más empresas, que realmente necesitaban una buena estrategia de marketing publicitario. Y empiezan a llegar una cantidad de empresas soñadas, ¿sí? Y a través de agencias me contratan y empezamos a trabajar para Compensar, DirecTV. Tuve el lanzamiento del Banco Bogotá de su estrategia de publicidad. Empecé a trabajar para marcas como McDonald's, tuvimos también la oportunidad de trabajar para ellos. Y es que el perfil que yo tenía, que era un perfil comercial publicitario que manejara ads, era algo que en ese momento no existía, o los que existían o el perfil que habían eran muy pocos. Ahí es donde yo decía, mira toda la historia que te estoy contando para llegar a ese momento donde Dios me fue preparando mi perfil para llegar a grandes empresas a trabajar con ellas y poder tener esa autoridad de decir, vamos a hacer esta campaña, poderla gestionar, dirigir equipos. En ese momento de que ya validamos el modelo de negocio, pero seguía siendo emprendedor. A pesar de que trabajaba para nuevamente grandes empresas, les hacía la publicidad, les hacía sus lanzamientos y ello, seguía estando en un modelo de emprendedor, ¿sí? Y mi sueño siempre había sido empresario. Entonces yo te quiero contar que en el colegio muchos se levantaban, por dar un ejemplo, y sé que esto le pasa a muchas personas. Les preguntan, ¿y ustedes qué quieren ser cuando grandes? Y las personas dicen, no, yo quiero ser médico, quiero ser abogado, quiero ser odontólogo, quiero ser policía, ¿sí? Y yo me levantaba y yo decía, yo quiero ser empresario. Y Desde siempre. Desde siempre. Y yo siempre era como, yo quiero ser empresario, ¿sí? Entonces siempre era como, estoy bien acá, estoy ganando bien como emprendedor, pero quiero tener mi propia empresa. Y ahí es cuando empezamos a construir el ADN de lo que hoy somos, los marqueteros. Los marqueteros nacen ya como una empresa constituida, organizada. Empezamos a tener diferentes colaboradores, productores, comunicadores. Y en ese ejercicio entiendo yo que lo más importante para poder darle valor a las empresas y a los clientes es tener también buenos aliados. Y ahí es cuando conozco por lo menos a Juan, la calidad de su producción, la calidad de su ojo marquetero. Y empezamos a compartir diferentes proyectos juntos en colaboración y empezamos a digitalizar marcas y empieza a cumplirse ese sueño, ¿sí? Yo uso una frase y a veces la pongo en las redes sociales y es como, aquí viviendo el sueño de la noche a la mañana. Cuando llevamos 19 años. 19 años emprendiendo,
muchos errores emprendiendo, fracasos, endeudamientos, reportes, pérdidas, vuelva e inicie, pero con la claridad de que un día se nos iba a dar ese sueño de poder construir empresa. Hoy tenemos una empresa muy bien organizada, tenemos procesos, tenemos colaboradores, y ahí es donde yo le digo a las personas que somos los únicos responsables de nuestro éxito, de nuestro fracaso. ¿Qué sucede? Con toda esta historia que les he contado, yo me pude haber quedado en mi papá lo mataron, fracasé 2, 3 veces. No terminé mi carrera. No terminé mi carrera, me quedo manejando Uber, ¿sí? No hay oportunidades, pero yo entendí que el único responsable del éxito, del fracaso, somos nosotros mismos. Que no valen las excusas, que por más que tú tengas excusas para tu familia, para la sociedad, realmente tenemos una sola oportunidad de hacer las cosas bien. Uno de los aprendizajes más importantes de todo este proceso que te he contado y que le sirva a muchas personas es que yo encontré mi propósito después de los 30 años. Antes de los 30 años, sé que muchas personas estamos en esa búsqueda y pensamos de que ya estamos muy tarde, que estamos frustrados, ¿sí? Y hay unos principios que yo comparto y es lo que me ha ayudado a mí de los 30 a los 37 que tengo ahorita, en estos 7 años de emprender y emprender con pasión. Número 1, en pobreza no se descansa, pero quiero explicarte porque muchas personas piensan que pobreza solamente es la adquisición de dinero. En pobreza es la posición en la que tú estés, en cuanto a tu mentalidad, en cuanto a tu educación, en cuanto a tus oportunidades. Y es que uno se debe repetir constantemente precisamente eso. No voy a descansar hasta lograrlo. Y yo lo resumo diciendo, en pobreza no se descansa. Entonces yo podía tener 30 años, estar totalmente frustrado y pude haber escogido el camino de la comodidad y quedarme ahí. Claro. Pero seguí intentando, seguí golpeando puertas, seguí buscando oportunidades y eso fue lo que me llevó a tener hoy los resultados que tenemos. Número 2, el más importante es el sexto y es cuida tus relaciones, cuida con quién haces negocios, cuida con quién compartes tu pasión, cuida muy bien tu entorno, porque el entorno y las personas con las que te relacionas definen mucho la proyección hacia dónde vas, ¿sí? Entonces, yo hoy escojo muy bien con quién me relaciono. Yo corté a muchas personas. Cuando digo cortar, es cortar relación, cortar comunicación con muchas personas que no le estaban sumando a mis proyectos, con muchas personas que no creían en esto que íbamos a hacer, ¿sí? Entonces yo decidí, si tú no crees en mí, si tú no crees en lo que vamos a hacer, prefiero que te hagas a un lado porque te vas a volver en un obstáculo. Y hay que quitar, hay que limpiar. Mi esposa tiene un dicho y dice, el árbol genealógico también se poda. Entonces muchas veces hay relaciones de familia, amigos, que lo limitan a uno para poder crecer y construir los sueños que uno tiene. Y si a ti alguien te está limitando, si alguien no te deja crecer, es mejor que tú tomes la decisión de hacer esas personas al lado. Tercer aprendizaje y uno de los más importantes. Dios quiere que seamos prósperos. Muchas veces se ha compartido un mensaje de pobreza, de limitación, de enfermedad y que a veces creemos que Dios nos quiere a nosotros en necesidad. No, Dios se complace que nosotros seamos exitosos, que tengamos salud. Por eso la palabra misma dice, quiero que prospere como prospera tu alma. Entonces es un tema almático, ¿sí? El alma es el depositario donde están todas nuestras emociones, pero lo más importante es dónde está nuestro intelecto. Entonces Dios quiere que seamos sabios y Dios nos dio a nosotros todo lo necesario para que nosotros podamos hacer grandes cosas. Somos únicos. Cuando yo empecé a entender eso, de que Dios me había hecho único y que me formó a su imagen y semejanza y me dio dones y talentos y que tenía que contar una buena historia, yo dije, soy el protagonista de la historia. Y eso es lo que yo le digo a todo el mundo, sea el protagonista de su historia. Préndase a celular y hable de lo que está haciendo. Comuníquelo, muéstrelo. ¿Por qué? Porque eres el dueño de tu historia. Nadie lo va a hacer por ti. Y ese es uno de los grandes errores. Creemos que alguien va a venir a salvar nuestra empresa y va a salvar nuestros emprendimientos, cuando los únicos responsables de salvarlos somos nosotros. Cuarto aprendizaje. Si ellos pudieron, nosotros también podemos.
y es tener claridad de quiénes son nuestros referentes, quiénes son aquellas personas que nos inspiran, quiénes son esas personas que han logrado grandes empresas, que inspiran, que generan cambio y transformación. Hay que verlos, hay que admirarlos, hay que seguirlos, no hay que envidiarlos. Ese es el peor error. El peor error es ver las personas que tienen éxito y envidiarlos o juzgarlos. Ahí es que ver cómo lo hicieron, cuáles son sus hábitos, qué los representa, qué los motiva, qué los mueve. Yo quiero aprender de ellos. Es más, yo me digo una y otra vez, quiero estar al lado de ellos. Y yo soy propositivo en eso. Yo invierto en coach, invierto en eventos y me acerco a personas exitosas para poderme relacionar con ellos y aprender de ellos. No son perfectos, porque no lo son. Como todo ser humano, tenemos grandes errores y oportunidades de mejora. Pero si tú te rodeas bien, vas a tener una gran posibilidad de estar junto a las personas que admiras. Bueno, ya terminamos con las uñas. Como pueden ver, en este momento hicimos un semipermanente. Y para cerrar ya con este maravilloso capítulo, quiero que des un mensaje, el que tú quieras. Puede ser para las personas que en este momento están en un punto donde tal vez no han encontrado su pasión, o más general, sobre cómo podemos transformar esas historias dolorosas en casos de éxito y superación. Pero la conclusión después de compartir con Katy y con ustedes que están ahí detrás de las pantallas es: vale la pena soñar, vale la pena esforzarse por cumplir los sueños. No importa los obstáculos que ustedes tengan, no importa la edad que tengan para emprender, para soñar, créanse la vuelta, créanse que pueden hacer cosas gigantes. No se conformen con menos. Las personas que rompen los patrones son aquellas personas que dejan a un lado sus limitaciones, que dejan a un lado sus miedos, que dejan a un lado la crítica, la murmuración y se enfocan todos los días en cumplir esos sueños. Hoy estamos cumpliendo parte del sueño y le doy gracias no solamente a Dios, a mi esposa, sino a cada uno de ustedes que han hecho parte de eso, y créansela todos los días, levántense. Y la conclusión de todo es: háblense bonito, mírense al espejo, crean en ustedes, crean en los dones y talentos que Dios les ha dado a cada uno de ustedes para que sueñen en grande. Crean, miren alrededor y con agradecimiento emprendan para que tengan una buena historia que contar. Bueno, recuerden que si tienen una historia por contar, Las Uñas con Kat deben visitar. Por aquí les vamos a dejar nuestras redes sociales. ¿Cómo son las tuyas? Me encuentran como @elmarquetero.co. Espero que les haya gustado mucho este capítulo y nos vemos en el siguiente. Gracias.